Y ya en un minuto comenzamos. Chin, quirin, quirin. Ya son las... Ok, vamos a comenzar. Buenas noches a todos, gracias por estar aquí nuevamente. Como les prometí, vamos a estar dando mucho contenido de valor sobre muchos temas interesantes que están pasando en nuestra comunidad. Y hoy tenemos un invitado especial, el licenciado Cintrón. Luego lo voy a presentar, pero Luis y yo nos llevamos muy bien, somos compañeros somos abogados desde Puerto Rico, estudiamos juntos, nos graduamos juntos, revalidamos juntos, de casualidad emigramos también para Estados Unidos juntos y pues hoy le dije, ya que tú estás haciendo más inmigración, me preocupa mucho todo esto, la preocupación de tantas personas, lo que están pasando, y que él está en el field ahora mismo todo el tiempo, sacando ahí muchos detenidos. Vamos a hacer un seminario de la parte financiera, cómo podemos ayudar a las personas que están pasando este proceso y que él nos dé su experiencia, varios métodos también de cómo remedios, de cómo podemos lidiar con esta situación que está ocurriendo y qué cosas podemos hacer. Yo voy a hablar de la parte financiera, cómo podemos prevenir situaciones, y él pues entonces va a hablar de la parte migratoria. Y yo pues que me encanta inventar cosas, vamos a compartir aquí. Ya ustedes se ve la pantalla, ¿verdad? Sheila, tú que eres ¿se ve la pantalla? Share. Vamos a ver. Sí, se ve, perfecto. Sí, mi Max, sí se ve. Sí, soy se yo la ve. que no la veo. Espérate, vamos a comenzar. Soy yo la que no la veo. Vamos a comenzar. Vamos a aprender diferentes herramientas que podemos hacer para nosotros proteger nuestra propiedad. Como saben, estoy en el mundo inmobiliario y definitivamente lo que me preocupa a mí es que las personas no pierdan sus casas, y ese es uno de los temores más grandes que yo he estado escuchando en este tiempo. Hay errores que se están cometiendo y quiero ir sobre esos errores y cuáles son los pasos importantes que tú debes seguir para comprar, para tú seguir en tu casa. Y es que es un Power of Attorney y muchos detalles sobre la titularidad. Y yo sé que si eres realtor y estés en este mundo, sabes que muchas personas están bien preocupadas por qué va a pasar con su casa. Y no es solamente la casa lo que nos tiene que preocupar todos los activos que nosotros tenemos. Y yo le voy a decir ciertas herramientas que podemos hacer para que ustedes puedan trabajar con este asunto. ¿Cuáles pasos importantes yo le digo a los clientes que hagan? Tienen que verificar la titularidad de la propiedad. Si tienes el homestead exemption, eso te va a dar. La gente se cree que el homestead es solamente que te van a restar los $25,000 y los $25,000. Y no es así. El homestead te protege contra los acreedores de ciertas deudas. Así que tienes que verificar que tengas bien ese homestead. También tienes que ver cómo tú tienes esa titularidad de la propiedad. Si la tienes como tú solo, si lo tienes como joint, como una pareja, si la tienes como tenancy in common, tenancy in entirety, o sea, hay varias formas como tú puedes tener la titularidad, y a veces hacemos nuestras cosas y no sabemos ni cómo tenemos la titularidad. Y va a ser importante que usted sepa cómo usted firmó esas escrituras. Eso lo puede buscar en los papeles de la compañía de título cuando usted cerró.
y pendiente de que no hayan perdido ese homestead. Si usted alquila la propiedad, sabe que va a perder el homestead. Esa propiedad tiene que tratar de ponerla a nombre de una LLC y hacer un quitclaim deed y cambiarla, para que entonces usted la tenga protegida. Así que el título, que es lo más que tenemos para una propiedad, tenemos que protegerlo. Y otra cosa que tienen que haber estado escuchando es que hay que autorizar a una persona de confianza. De confianza, no cualquier persona. Es una persona que usted va a dejar que si usted le pasa algo, firme los cheques, aunque ya no hayan cheques, retire fondos, cierren la cuenta de banco cuando haya que cerrarla por si usted se ha tenido que ir del país, y entonces usted tiene que buscar la manera de ver qué va a hacer con esa cuenta. Tiene que saber para qué usted va a dar ese power of attorney, porque usted puede dejar un power of attorney regular, que eso es lo que te va a decir es que pueda firmar, que vaya al banco, que si pasa cualquier cosa, usted tenga esa persona puede ir por usted. Pero si usted va a hacer para que esa persona pueda vender esa propiedad, en caso de que usted esté en su país, usted no pueda salir, está deportado, usted tiene que preparar un poder duradero. Porque el poder es totalmente distinto cuando es para vender una propiedad. Entonces, es importante el power of attorney. Luego vamos a hablar unos ejemplos que tiene el licenciado sobre cómo hemos utilizado los clientes el power of attorney. Otra cosa importante que debes seguir es que tienes que planificar y dejar todos los pagos automáticos. El de la hipoteca automático, el del carro automático, el de la asociación, todo eso tienes que ya tú tenerlo listo. Si no lo haces, el seguro de la propiedad, seguros adicionales que tienes, todo tienes que tratar de dejarlo, que usted siempre piensa en el peor escenario. Así es que worst case scenario, así que pensamos los contadores. Lo otro que vamos a tener que hacer, esto se lo voy a explicar porque vamos a hacer una carpeta. Una carpeta de emergencia. Miren, todo el mundo que tenga miedo, que pueda, usted va a comprar y usted va a hacer una carpeta. Yo le voy a explicar qué cosas usted va a poner dentro de esa carpeta. Y hoy el licenciado nos va a explicar un cliente de él que tenía la carpeta hecha y lo fácil que se hizo todo por tener todo organizado en su carpeta. La puedes tener digital también y la puedes tener física. Pero si la tienes digital, recuerda dejarle los passwords a las personas, porque ¿de qué vale? Así que, pero yo le voy a decir qué ustedes van a poner en esa carpeta. Entonces, si alguien lo detienen y llega a tener deportación, ya va a dejar de ser un residente fiscal de Estados Unidos y usted entonces va a tener, si es que lo deportan, usted conoce a una persona que lo deportan, y usted se va a quedar con las cuentas de banco en Estados Unidos, usted tiene que llenar lo que se llama la forma W8. Y esa forma yo también la dejaría en mi carpeta. Porque lo que va a decir es que eso permite, esa forma se le va a enviar a la IRS y te permite que tú tengas cuentas de banco en Estados Unidos, porque ya tú no eres residente de Estados Unidos. Y también tenemos que prevenir qué pasa con tu casa y lo vamos a ver si ya te deportan, qué va a pasar cuando la vayas a vender o rentar. Otra cosa importante siempre, esto es lo que le digo, las evaluaciones, opciones futuras. Los contadores y abogados siempre pensamos en worst case scenario, así que tú tienes que pensar qué pasa si yo me tengo que ir, qué voy a hacer con mi casa, la voy a rentar, se van a quedar mis hijos ahí si mis hijos no se pueden ir conmigo, la voy a vender, si la vendo, ya entonces
Tengo que ver en el momento que la vendo si me va a aplicar el FIRTA o no. Hay que planificar el FIRTA. Esto se complica. Y los que estamos aquí sabemos que el FIRTA aplica el 15% del valor de la venta. Así que hay que tener consideración todo eso. Otra cosa importante que tienes que tener el acceso digital. Usted no deje el acceso digital con estas segundas verificaciones que vienen ahora. Eso es un problema, las segundas verificaciones. En ese caso en específico, lo mejor es que usted deje todo con un correo, porque póngase que no puede usar el teléfono que usted tiene, no lo puede usar. Pase algo que le quiten el teléfono, que sea más fácil hacerlo a través de un correo electrónico y no de un teléfono. Todo eso hay que prevenirlo. Y lo otro que siempre, los documentos necesarios que yo le voy a explicar. Así que con esto dicho, estos son pasos que ustedes tienen que ir pensando que van a tener que hacer. Si ustedes tienen clientes, familiares que estarían pasando por esta situación, díganle estos consejos. ¿Qué debes hacer? Mantener la cuenta a tu nombre. No le pongas la cuenta a nombre de quien le diste el poder. Tú lo puedes poner el que te den el poder, que está autorizado. Señores, y el poder se tiene que entregar en el banco. Y usted tiene que dejar ese poder en la carpeta. Para cualquier cosa, está el poder. Porque imagínate, si tú no lo llevas al banco, ¿cómo van a saber que esa persona tiene el poder de ir sobre la cuenta tuya de banco? Las tarjetas de crédito también pueden informarle. Así que otra cosa que deben hacer es limitar accesos. No se puede dar todos los accesos a todo el mundo. Cosas que no debes hacer, poner la cuenta a nombre de otra persona. Yo he tenido ya gente que me ha dicho que han hecho unos Lady Bird Deeds y que lo hacen a nombre de otra persona, y después de un tiempo eso va a pasar a la persona que lo tenga y pueden perder la propiedad. De verdad tienen que tener consideración cómo van a hacer todos los documentos para que ustedes no tengan este problema de que ustedes dejen algo suyo y después venga una persona y se aproveche de lo que a usted le ha costado tanto tiempo. Vamos a abrir cuentas conjuntas, por miedo. No tenga miedo, deje su cuenta a su cuenta. Compartir las contraseñas, tampoco comparta las contraseñas. Usted va a poner las contraseñas en la carpeta, en su carpetita, y en esa carpetita usted va a ponerlo con unas micas y usted va a dejar ahí las contraseñas. En caso de que necesiten toda la información de usted. ¿Y qué va a tener la carpeta? La carpeta va a tener la escritura de la casa. Y ahí es que usted va a verificar cómo usted compró esa casa. La carpeta tiene que tener estado de cuenta de la hipoteca. Eso es mortgage statement, que yo le pido a los clientes cuando desean, personas que están en el waiting room. De todas las personas que el estado de cuenta de la hipoteca, prácticamente tienes que tenerlo, porque ahí va a aparecer el número de hipoteca, cuánto es tu pago, cuánto es el escrow que usted tiene. Así que tiene que tener en la carpeta ese estado de cuenta. Imprímalo, sáquelo de la computadora y imprímalo, y así usted va a estar tranquilo, aunque déjelo ahí, porque si pasa algo, usted lo pone con unas divisiones: hipoteca, cuentas de banco, los poderes, los documentos, las contraseñas, información del banco. ¿Quiénes son los que están en el banco? ¿Quién es el gerente del banco con el que usted tiene confianza? Tiene que estar
hay que prepararse siempre para todo el peor escenario. Yo tengo ya amigas mías que están haciendo su carpeta. Y Luis nos va a contar qué ha pasado con el cliente que tenía la carpeta lista. Entonces, tenga los taxes de los últimos 2 años. Ahí, cualquier cosa. Tengo una copia. Esto también lo pueden hacer digital. Puede tener las dos. Hágala digital y hágala la carpeta. Como yo soy de los tiempos de antes, siempre me gusta también tener carpeta. Porque cualquier cosa pasa, mira, cualquier cosa que pase, yo dejé la carpeta en la mesita de noche al lado de mi cama donde yo duermo. Pase lo que pase. Ahí está. Contraseñas importantes. Ustedes saben cuál es el problema de las contraseñas, que ponemos contraseñas y se nos olvidan. Imagínense que uno esté detenido y uno no tenga nada de eso. Contactos importantes. Usted, su abogado, su contador, su pastor, su psicólogo, cualquier persona, ponga una lista de contactos, ¿ok? Ponga una lista de contactos. No pasa nada. Déjenlo así. Y créanme, esta carpeta, luego yo voy a dar otro seminario de los trusts. Y esa carpeta, así mismo hay que hacer la carpeta para uno hacer un trust y tener un trust. Porque el trust te está preparando para cuando tú no estés en vida. Y hay que hacer una carpeta igual, que se llama igual, carpeta carpeta de emergencia, no, pero pues le podemos poner la carpeta de mi vida, lo que ustedes quieran. Hay que hacerlo. Información de sus niños. Deje quiénes son los maestros, está en esta escuela, esto es lo que hay, esto, salen a tal hora, se recogen esto, todo eso, déjenlo. Porque uno nunca sabe. Que si es papá y mamá que los detienen, Luis, el licenciado, nos va a dar un caso de una pareja que él tuvo. Así que tenemos que dejar también el plan médico de los niños. Su plan médico también debe ponerlo en la carpeta. Y créanme que la carpeta la vamos a usar para la clase de los trusts. Así que vayan haciendo la carpeta, que la carpeta nos va a ayudar mucho. ¿Qué más vamos a poner? Definitivamente tenemos que incluir en la carpeta el poder, el power of attorney, que le vamos a dejar a la persona que se va a encargar de poder ir a los bancos, de pagar las cuentas, de que llame a la asociación, de que llame al banco si no estoy pagando la hipoteca, lo que me está pasando. Yo tengo ya 2 clientes que los han detenido y no le pueden pagar la hipoteca. El banco Cornerstone ha tenido que comprar los préstamos y ¿saben qué es lo peor de todo? Que a los prestamistas nos quitan la comisión cuando compran el préstamo, no es al realtor, es a mí. Así que ya me pasó a mí, ya le pasó a mi jefe, o sea, si no puedes pagar la hipoteca y ya el banco tiene que recomprar ese préstamo, a nosotros por recomprar el préstamo nos quitan la comisión. Este mundo es así injusto. Tutela temporal. También hay que dejar a quién tú le dejarías tus niños en caso de esta emergencia. ¿Qué documentos de emergencia por la salud? También tienes que dejar todo listo. Y todo eso en la carpeta. Físico, digital, y que alguien sepa que eso está ahí. La persona autoriza, de nada vale que lo hagamos si no le digamos, Mac está en tal sitio. Ya yo he firmado por unas personas que me dicen, yo te voy a dejar a ti la parte financiera. Tú vas a ser la que si me pasa algo, tú administres la parte financiera porque confío en ti. Así que esto es importante.
¿Cómo se hace el Power of Attorney? Primero que nada tenemos que elegir la persona correcta y tenemos que saber los poderes que le vamos a dar, porque no le vamos, si usted quiere a una sola persona le puede dar el poder duradero de que en caso de que haya que vender la propiedad. Hay que saber cuál es el poder que le vamos a dar. Entonces, déjame ver si pudo entrar. Sí, ya pudo entrar. Hay que saber hacer los poderes, hay que firmar correctamente, preferible frente a notario y 2 testigos. Y de nada hace un Power of Attorney si no van al banco y lo enseñan. Si te quedaste con el Power of Attorney aquí y no lo enseñaste en el banco, no hiciste nada. Acceso a los pagos, por favor, a la persona, dele acceso a los pagos automáticos de la hipoteca, al seguro de la casa, a la asociación, a los servicios básicos. Porque si usted quiere que alguien le ayude, tenemos que tener esa facilidad. Entonces, cumplimiento fiscal. El cumplimiento fiscal es importante. ¿Por qué? Existen, y el licenciado nos los va a hablar, de que hay ciertos remedios en caso de detención que tú podrías pedir, pero debes tener tus impuestos al día. ¿Ok? Así que importante es que tengas también tus impuestos al día. Que reportes en esos impuestos anteriores que tienes todo lo que las rentas que tú tenías. Las LLC, por favor, que no estén inactivas para que sigan funcionando. Declarar los impuestos a tiempo y lo que yo siempre digo, siempre mantener lo de un negocio separado. Evaluar opciones futuras. Primero que nada, cuando evaluamos opciones futuras, podemos evaluar después que hagamos el Power of Attorney, después, no vayan corriendo, hay que hacer un trust, porque ya me llamó alguien, hay que hacer el trust, hay que hacer porque si me deportan. Yo con calma, esto es paso a paso, no necesariamente, porque el trust para lo único que te va a funcionar es en caso de evitar un probate. ¿Entiendes? Así que, porque hay que correr haciendo el trust ahora mismo, vamos a hacer un plan primero. No es que te estás muriendo. Vamos a hacer un plan de cómo vamos a proteger a tus hijos y a tu cónyuge. Algo importante que también tienes que tener liquidez. Señores, uno nunca sabe lo que le pueda pasar y si tienes pareja y le pasa esto a tu pareja, que tú no tengas fondos de reserva ni la liquidez. Tienes que dejar una cuenta designada para pagos automáticos, ya lo dije, y el acceso autorizado. Eso es importante, siempre tener la estrategia y tratar nosotros siempre de tener nuestras reservas en caso de que nos pase algo. Que no le pase lo que le está pasando a estos clientes, que ya la hipoteca hubo que comprársela. Y nosotros tuvimos que recomprar el préstamo. Entonces, esto yo quería decirlo porque yo sé que tú vas a tener preocupaciones. ¿Qué hago con las deudas? Me detuvieron, estoy detenida o me deportaron. ¿Qué va a pasar con mis deudas? Señores, las deudas no todas son iguales. La casa y tus activos siempre van a ir primero para protección tuya. Las deudas que tengan sin garantía van después. ¿Qué quiere decir esto? Que la prioridad para tú pagar va a ser tu hipoteca. La prioridad tiene que ser si tienes un HELOC, si tienes préstamos sobre la casa. Porque si tú dejas de pagar la tarjeta de crédito, o dejas de pagar la firma, el Klarna, no pueden ir contra tu propiedad. Incluso para eso tenemos el Homestead. Porque el Homestead nos protege contra esos tipos de acreedores. Así que usted, si le pasa algo, primero siempre pensar en pagar la casa para no perderla, si es que no la quiere perder. Luego, las tarjetas de crédito. Y tercero, como dicen en mi país, a Dios que reparta suerte. Porque, ¿qué vamos a hacer? Pero
todas las deudas se tienen que ir por por prioridad. Así que lo que les recomiendo es que protejan su casa, mantengan su hipoteca, su seguro, automaticen todo, tengan una persona autorizada, verifiquen que tienen el homestead, vaciar las cuentas para pagar las tarjetas, no hagan eso es lo que no recomiendo. Vender propiedades porque quiero cubrir las deudas personales, no lo recomiendo. Poner propiedades a nombre de otro, no, tampoco lo recomendaría. Firmar usted acuerdos sin asesoría legal, no lo haga. Que no hagan sus taxes y no tengan sus finanzas al día, tampoco. Recuerden que la copia de sus impuestos lo va a poner también en la carpetita. ¿Qué va a hacer? Esto ya lo dije, los errores, ya hemos hablado. La estrategia inteligente va a ser que siempre tengamos ese orden de pago. Si nos pasa algo, paguemos primero lo que tenga que ver con la casa. Las tarjetas, primero vamos al techo y después vamos al crédito. Así que esto. ¿Qué pasa si nosotros no podemos pagar esas deudas? Bueno, pues el banco nunca te va a quitar tu casa por no pagar una tarjeta de crédito. El banco podría reportarte el crédito, darte un collection, te podría demandar, pero no va a ir a tu casa porque para eso tenemos el homestead. Y el homestead nos protege para eso. En mi país, el homestead se llama hogar seguro. Y así que tenemos eso. Por eso es que la prioridad va a ser siempre pagar la casa. ¿Okay? Que nos demanden, pues mira que nos demanden. Eso no significa que vamos a perder todos nuestros bienes. Sí, nuestra casa principal. Y si tenemos una casa de inversión, la tenemos muy bien estructurada, podemos cubrirnos. Así que, ¿debo cerrar todo, pagar todo? Esa es otra pregunta. No, señores, no hay que tener pánico. No hay que cerrar las tarjetas. No hay que pagar todo. Lo más importante es que ustedes financieramente se queden con liquidez. Porque si usted se pone, como tiene miedo o pasó algo, vamos a pagar todas las deudas en caso de que pase algo. Y entonces tienes que dejar la liquidez para otras cosas. La prioridad del efectivo siempre tiene que ser para el techo, para tu vivienda. Y lo último que quería hablar, aquí ya la parte más contable, ¿qué pasa con mi casa si la vendo o la rento? Capital gain o tendríamos el FIRTA. Y esto va a ser un análisis que va a pasar. Si una persona ya se va de este país y deja su casa y la vende, pues tenemos que hacer el análisis estructurado si va a tener un capital gain o va a tener que pagar un FIRTA. La ley de FIRTA dice que si tú eres residente fiscal, no te va a aplicar el FIRTA, pero es que el día que te vayas, si te vas y estás fuera de este país, te puede aplicar el FIRTA. Y esto es triste, porque va a ser el 15% de la venta. Así que esto es algo que a lo mejor, no sé si alguno de ustedes había pensado, pero si la vendes mientras todavía estás acá, pues entonces podríamos hacerlo, verificar un capital gain, o puede ser un capital loss, pero como valoran aquí las propiedades, puede ser un capital gain. Y el capital gain sabe que si ha sido tu residencia principal los últimos 2 años, no vas a pagar capital gain. Pero si es una casa de inversión, sí te puede aplicar el capital gain. Si tienes una casa de renta, te va a aplicar. Si es la que viviste, no vas a pagar capital gain hasta los $500,000. Así que esto es una situación con la que las personas que me han llamado están preocupadas. Y la traigo porque es un análisis que hay que siempre pensar en qué va a pasar. Y ya creo que con esto está mi presentación. Ya voy a lo que vinimos, a traer a Luis, al licenciado Luis. Déjame ir por acá. Stop share.
Le voy a presentar al licenciado Luis Cintrón. Luis, estudiamos juntos todos nuestros años de la universidad, estudiamos Derecho, hacíamos trabajo juntos, estudiamos juntos para la reválida, revalidamos, nos hicimos abogados los dos. Y en estas cosas, yo no sé quién vino primero, si tú, Luis, o yo, acá a Estados Unidos. Siempre nos hemos mantenido en comunicación. Él se registró para abogado de inmigración en el Departamento de Justicia de aquí de la Florida. Yo también. Porque tú empezaste haciendo inmigración acá. Me acuerdo. Entonces, yo también me registré, pero me ha gustado mucho hacer lo de los préstamos. Y un día invité a Luis a que también viera la carrera de los préstamos y se unió y también es prestamista. Pero en este momento, como la cosa está bien caliente, está dándole full al área de inmigración y él nos va a decir prácticamente cuántos detenidos ha tenido que sacar, cuáles son las cosas que podemos hacer con las fianzas, cuáles remedios podemos tener en caso de que nos detengan o nos deporten y qué podemos pedir en caso de que tengamos ICE. Así que Luis, gracias por estar aquí, por esta invitación y estar aquí conmigo. Gracias Mari Carmen por la introducción. Dándole un poco, buenas noches a todos, dándole un poco de contexto a lo que Mari Carmen estaba explicando ahora. Sí, yo vine primero a hacer inmigración, me contrataron en una firma en Los Ángeles, me tuve que mudar a LA. Allá era una locura, tenía 10, 12 casos diarios, llegué a hacer casi 100 audiencias en mi primer mes. Era una locura. Luego llegó el COVID y cuando llegó el COVID las cortes cerraron. Y básicamente el mundo quedó en stock. Yo le estaba contando a Mari Carmen lo que estaba sucediendo y ella me habló de todo lo que era el mortgage y yo pues como normalmente no le tengo miedo a tomar decisiones extremas de la nada, le dije, sabes, yo estaba viviendo en Miami en ese momento, me había transferido. Mari Carmen estaba en Orlando y yo dije, ¿sabes qué? Me voy a mudar a Orlando y me voy contigo. Ella me dijo, te tengo un escritorio aquí al lado mío, así que te espero. Y así lo hice. Me mudé, estudié unas semanas, tomé el examen y me hice el honor officer también. También, exactamente. Luego, nosotros lo volvemos todo. Y para mí era algo completamente temporero. Para mí esto era, yo decía, bueno, cuando abran las cortes me voy, pero empecé a cerrar varios préstamos y luego descubrí que había una manera de unir el mortgage con la inmigración. Para mí eran cosas que no había manera de unirla hasta que entré en esta industria y empecé a notar que hay tantos inmigrantes que estaban comprando casas, que tenían preguntas y el conocimiento de inmigración era lo que me podía ayudar a cerrar esos préstamos. Así que siempre dejé mi licencia activa, todavía el sol de hoy yo cierro préstamos. Y me ha ayudado demasiado ese conocimiento porque entonces conocí lo que eran los DSCR, los Foreign National, las personas que compran a través de corporación, los bank statements, y ese se ha quedado mi nicho. So, yo hago el 90% de mi tiempo, yo estoy haciendo inmigración. Ese otro 10% normalmente son clientes referidos. Correcto, referidos, clientes que quieren comprar casas con programas non-QM, cosas bien especializadas. Pero ahora, luego de la introducción, vamos a lo que ustedes están aquí, que es lo importante. Inmigración y cómo puede servir este tema para protegerse en caso de terminar en una situación complicada, por decirlo de una forma. Lo primero es que, como ustedes saben, asumo que todos están aquí en Florida, están arrestando gente como nunca en Orlando. Normalmente la mayoría de mis clientes están en Texas. Yo hasta tuve que abrir una oficina en Dallas porque me llamaban principalmente de Dallas. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos 3 meses. La cantidad de personas, particularmente venezolanos, cubanos también, pero principalmente venezolanos, que me han llamado desde los centros de detención en estos últimos, yo no sé, 2 meses quizás, es algo absurdo, una locura. Según lo que me cuentan, algunos han sido arrestados en sus citas de ICE, otros han sido arrestados porque los detuvieron por un asunto de tráfico y el sheriff quiso reportarlo, y otros simplemente han sido detenidos aparentemente porque les han corrido la tablilla. Eso no me consta,
pero tengo personas que han estado detenidas que ni siquiera les han dado una multa de tránsito, no tienen delitos, no han hecho nada. Simplemente me dicen, mira, yo estaba manejando por el expreso y de momento me detuvo la policía sin haber yo cometido ninguna infracción. Ellos ya sabían quién era y me arrestaron y me detuvieron. Eso es algo que está pasando. Por lo tanto, eso hace que todo lo que está explicando Mac Aponte ahora mismo se vuelva extremadamente importante, porque eso significa que la idea que existía anteriormente de yo he hecho todo bien, yo entré aquí legal, yo tengo mis cosas al día, a mí nadie me va a arrestar, eso ya no existe. Si tú me hubieses preguntado a mí en el 2025, abogado, a mí me van a arrestar cuando vaya a mi cita de ICE, yo siempre a todos mis clientes les decía, tranquilo, ve a tu cita de ICE solo, no hay manera de que te arresten, tú tienes tu NTA, tú tienes tu cita de corte, ten tus documentos al día y nada va a pasar. Hasta que un día le dije eso a una persona y cuando llegó a ICE la arrestaron, teniendo todos sus documentos al día. Desde que eso me pasó, ya cuando alguien me pregunta, yo le digo, bueno, puedes ir a tu cita de ICE, pero ten en cuenta que siempre existe el riesgo de que te detengan. So, ahora he cambiado mi postura y tengo que decirte que todos están en riesgo de ser detenidos. No debería ser así, pero ya no se trata simplemente de las personas que tienen delitos ni de las personas que cometieron una infracción. Cualquier persona puede ser detenido. Eso quería mencionar ese detalle porque esto resalta la importancia de que si usted es una persona organizada que ha hecho todo bien, eso no significa que está a salvo, significa que tiene que prepararse por si acaso llega el problema. Porque si usted sí ha hecho todo bien y entró como la mayoría con visa, bueno, no diría la mayoría, pero la mayoría de las personas que tienen todo bien organizado llegaron con visa de turista, hicieron sus procesos lo mejor posible, muy probablemente van a poder salir con fianza. Y ahora en un rato les voy a explicar quiénes pueden salir con fianza y quiénes no, y cuáles son las circunstancias. Pero quería darle un poco de contexto a los arrestos. Ahora, ¿qué pasa cuando a ti te arrestan? Cuando tú tienes una intervención con el Estado, normalmente el Estado, ya sea porque cometiste un delito o porque tuviste una interacción con la policía, ellos te pueden detener, se supone, que hasta 48 o 72 horas máximo. Y si de casualidad ICE te pone un hold, ellos no te van a liberar, aunque por ejemplo, un DUI, vamos a usar algo más práctico para que sea más fácil verlo. Una persona que lo arrestaron por DUI y termina detenido por ese asunto con la policía, le dieron una fianza de $500, su familia paga la fianza de $500 y no los dejan salir. Normalmente ahí es que me llega la llamada y me dicen, abogado, a mi familiar, a mi esposo le dieron una fianza de $500, la pagó, pero no lo dejan salir. ¿Qué pasó? Ok, pues ICE probablemente le puso un hold o ellos están esperando a ver si ICE le pone el hold, lo que significa que no va a salir. Cuando lo vayan a liberar, lo que van a hacer es transferir la custodia del gobierno del estado al gobierno federal, a DHS, a ICE, a inmigración. Entonces, inmigración, en teoría, y digo en teoría porque esto últimamente hay veces que ni siquiera caben en los centros de detención y los han enviado a otros sitios, pero en teoría pasas a la custodia de inmigración y normalmente en 48 horas más o menos es que te procesan y logras comunicarte con tu familia. Y ahí es que vuelvo y digo, lo que explicó Max se vuelve súper importante, porque si tú tienes esas cosas al día, yo solicitar tu fianza lo puedo hacer en menos de 24 horas. Wow. Si tú me llamas hoy, me contratas y tú tienes un familiar que tiene esa famosa carpeta, yo mañana mismo estoy metiendo la solicitud de fianza y en ocasiones yo he tenido la audiencia en 48 horas. Eso puede hacer que tú estés fuera, aunque no se puede garantizar, quizás en una semana. Pero si de casualidad tú no tienes nada, como me ha pasado con muchas personas, es un gran problema porque en lo que tu familia consigue todo tu récord, para yo poder ayudarte con la solicitud de fianza, pueden pasar 2 semanas, 3 semanas, un mes, y todo eso es tiempo que estás detenido innecesariamente porque tu familia no tiene los documentos. Y bien yo puedo pedir la fianza, aunque no tenga los documentos, es un riesgo, porque a algunos jueces no les gusta y se molestan si tú metes los documentos a última hora. Es bien importante tener esa información lista para tú poder tener un resultado favorable en una audiencia de fianza. Habiendo explicado ya cómo te arrestaron, cómo terminas en la custodia de inmigración, ahora vamos a la parte de solicitar la fianza. ¿Quiénes son elegibles para fianza? Pues normalmente en el pasado cualquiera salía con fianza, o la gran mayoría. Pero han cambiado los casos, el case law, como le llaman, que son los casos que van resolviéndose y que cambian las interpretaciones, por lo tanto, lo que es vinculante para los jueces. Recientemente, si mal no me falla la memoria, de septiembre salió un caso que se llama Yahure Hurtado, que decidió que
básicamente todo el que se entregó en la frontera está sujeto a mandatory detention. So, la mayoría de las personas que entraron por la frontera no van a ser elegibles para fianza. Eso no significa que el caso está perdido, porque hay que entrevistar a la persona. Quizás un habeas corpus te puede funcionar si entraste por la frontera y nunca te detuvieron. So, inmigración es muy técnico, no existen palabras absolutas que te pueda decir todo el mundo que así va a estar bien o todo el mundo que entró de esta forma va a estar mal. Pero sí te puedo decir que si tú entraste por frontera, el camino va a estar muchísimo más complicado que si entraste con cualquier visa, de trabajo, de turista. El punto es que haya sido admitido legalmente en un puerto. Esas dos circunstancias lo van a cambiar todo. Ahora, si la persona entró por frontera, pero tiene un gran caso, tiene alguna defensa, no se acaba el mundo, porque si, aunque no seas elegible para fianza, pues puedes pelear tu caso estando detenido, que obviamente no es lo ideal, porque no es lo mismo tú prepararte durante 3 años con tu abogado poco a poco, organizarte, conseguir los documentos, no es lo mismo que estando preso, pero el mundo no está perdido. Lo que va a determinar la facilidad de tu caso va a ser qué tanto te preparaste. Ahora vamos al ejemplo que ahorita Mike les estaba citando. Yo tuve unos clientes hace poco, un matrimonio que estaban dejando a su hija en la escuela y fueron a Sam's. Saliendo de Sam's, los arrestaron a los dos. ¿Por qué los arrestaron a los dos? Porque de casualidad iban manejando en la misma ruta, porque tenían propósitos distintos durante el día, pero iban por la misma ruta. Y el esposo llama a la esposa para avisarle que lo detiene la policía. Y ella dijo, yo voy a ir a rescatarlo. ¿Y qué pasó? Los arrestaron a los dos. ¿Por qué razón? Pues porque los dos estaban en las mismas circunstancias y la policía los arrestó a los dos. Su hija estaba en la escuela, alguien tenía que buscarla. Suerte que estas personas eran dos seres humanos extremadamente responsables, organizados. Ellos tenían todo ready. Ya ellos habían dejado a un familiar que si algo pasaba iba a buscar a los hijos. Él fue y buscó a los hijos a la escuela. El tipo tenía acceso a las cuentas de banco para pagarme. O sea, a veces es un problema porque ¿qué pasa? Tú estás preso, tú tienes que empezar a llamar a todos tus amigos a ver quién consigue dinero para confiar en que si tú algún día sales le pague. Tú sabes lo que es tú llamar a alguien y decirle págale $6,000, $7,000 a ese abogado, que yo te los voy a devolver cuando salga. La otra persona puede ser que diga, ¿y si no sale? Pero si tú tienes todo bien organizado, con una persona que ya tiene acceso a hacer los pagos y disponer del dinero, te lo cambia todo. Este hombre tenía un paquete completo del esposo y la esposa. Él me pudo dar todo extremadamente rápido. Yo en menos de una semana ya teníamos fecha de audiencia. Eso fue impresionante. Y mira que tuvieron hard time porque los movieron de centro a centro, porque eso es otra cosa que hace ICE ahora. Te mueve de centro, entonces el juez no puede ver el caso, tienes que volver a pedir otra audiencia. A veces te mueven el mismo día de la audiencia. La razón, yo quiero asumir que no es mala fe y que simplemente es que pues te tocó por suerte, pero me ha pasado demasiadas veces que te toca tu audiencia y te mueven de centro y ahora el juez dice que no puede ver tu caso, que tiene que ser otro juez. Una locura, pero así es. Entonces, si tú tienes esos documentos al día, te podemos pedir la fianza. Si no los tienes, hay que esperar a que aparezcan. Por otro lado, ya les dije una historia positiva, ahora les voy a decir una historia negativa. Tuve otro caso en el que el juez me dice, yo quiero ver su asilo. Eso no es normal, pero el juez quería ver su asilo. ¿Qué pasa? La persona no dejó a nadie ready con todos los documentos. Familiares trataron de ir a conseguir el asilo de él, no lo encontraron. Y el juez literalmente en la audiencia me dijo, tienes dos opciones, te la puedo negar o te puedo dar un no action. Un no action significa, no voy a hacer nada, cuando lo tengas lo traes. Si no lo consigues y vienes sin eso, no te la voy a aprobar. Básicamente eso fue lo que me dijo. Entonces él me dio un no action, pasaron 10 días, 12 días más presos de esa persona en lo que la familia conseguía el asilo. Al final nunca lo consiguieron. So, como no lo consiguieron, la única opción que me quedó, le dije, mira, vas a tener que contratarme para que yo te haga uno from scratch, haciendo referencia a lo que sea que tú habías hecho antes y tratar si con eso funciona. Y logramos sacarlo también. Pero le costó el doble de dinero, porque no es lo mismo una fianza que algo straightforward y rápido, que tú tener que contratarme también para hacerte un proceso que ya tú hiciste. O sea, simplemente porque no te preparaste, porque si tuvieras la copia, podíamos resolverlo. Eso en cuanto a las fianzas. Otro ejemplo que les puedo dar de una persona que está ahora tratando de hacer un poder. ¿Por qué el poder es tan importante? Mira, yo tengo ahora mismo un cliente que no le dieron fianza porque la persona estaba acusada como de 4 o 5 delitos.
sea, muy probablemente no le van a dar fianza. Pero ¿qué pasa? Este individuo tiene un familiar que llegó a su país de origen con unas prendas de oro y él dice que el familiar lo desaparecieron. So, él piensa que alguien lo quiso robar y lo desaparecieron. So, él tiene miedo de que eso le pase. ¿Qué sucede? Tú no puedes decirle a ICE, mira, tengo un reloj de $50,000, te lo voy a entregar, por favor, dáselo a Juan del Pueblo. Porque ¿qué tú vas a hacer después si ese 10 reloj se pierde? Vas a demandar al gobierno. So, ellos no van a tomar ese riesgo. So, es un gran problema que tú quieras ahora, mientras estás preso, que alguien disponga de tus propiedades, porque nadie está autorizado para eso. So, ahora nosotros estamos tratando de coordinar con 2 testigos, un notario, un abogado, que lleguen allá. ¿Cuánto le va a costar eso? Porque el abogado te va a facturar por llegar allá, te va a facturar por radicarlo. Y hay que ver si le dan la oportunidad de hacerlo, porque si lo deportan antes, ¿qué va a pasar con todas esas propiedades? Que son propiedades muebles. Una casa, pues está en su mismo lugar, pero ¿qué tú haces con el dinero que tenías encima, las prendas, el celular, todas estas cosas? Pues este individuo está pasando un hard time ahora para tratar de hacer un poder a última hora. Si él hubiese tenido este poder, hubiera sido un éxito, porque el apoderado hubiese podido llegar allá y decir, mira, aquí está mi autorización para yo disponer de X, Y, Z. So, eso es bien importante en el tema de las detenciones. Asumo que deben tener muchas preguntas, voy a tratar de ir rápido para pasar un Q&A al final, y entonces si tienen preguntas podemos hacer algo un poco más interactivo para que no se aburran aquí escuchándonos a nosotros hablar durante 50 minutos. Algo también que les quería comentar, fuera de la fianza, como les dije, hay solución aunque tú no puedas salir del centro de detención. Dentro de tu removal proceeding tú te puedes defender, y aquí volvemos nuevamente a lo que les mencionó Mac hace un rato, que era que hacer tus taxes te puede ayudar. ¿Cómo te puede ayudar a hacer tus taxes? Pues, por ejemplo, aunque no es un requisito de fianza, cada vez que yo consigo a alguien que tiene sus taxes, yo automáticamente los meto como evidencia de buen carácter moral, porque yo puedo decirle al juez, esto es una buena persona que está haciendo las cosas como se supone, porque él no tiene nadie que lo esté obligando a hacer los taxes. La mayoría de las personas que están por ahí sin documentos no hacen sus taxes. Entonces, esta persona, por el contrario, está haciendo sus documentos. Esto muestra compliance con las leyes. Esto es un indicio de que si usted lo libera, él va a cumplir con los términos que usted le dé, porque nadie le ha ordenado cumplir con el gobierno federal y él lo está haciendo voluntariamente. Además, muestra que no te estás escondiendo, muestra residencia en el mismo lugar, muestra que le estás dejando saber al gobierno dónde vives, que le estás dejando saber dónde trabaja. So, cuando un juez ve que tú llevas aquí 5 años y en tus 5 años hiciste tus taxes, muy probablemente va a llegar a concluir, esto es una persona responsable y diligente. Yo no he tenido a alguien que no tenga hechos jurisdiccionales que me le nieguen la fianza y que yo haya presentado sus taxes. Nunca. Ahora, fuera de las fianzas, si tú llevas más de 10 años, tienen que haber escuchado en las redes la famosa ley de los 10 años. Para mí, no quiero decir que no existe, pero esa no es, digamos, la forma correcta de llamarle quizás. Existe un remedio que es la 42B, que es para personas que llevan más de 10 años en los Estados Unidos. O sea, tú tienes que probar presencia continua. Y muy importante, tienes que probar que la persona lleva más de los 10 años que lleva aquí o más haciendo sus taxes. O sea, hay que presentar todos sus taxes con todas sus páginas. ¿Qué pasa? Yo he tenido personas que llevan aquí 20 años, 25 años, tienen hijos ciudadanos americanos o esposas ciudadanos americanos, que es uno de los requisitos. Tienes que tener un qualifying relative que sea ciudadano americano. Y que esa persona tenga un hardship. So, tú puedes tener un hijo ciudadano americano, llevar aquí 20 años, haber hecho todo perfecto, no tener ni una multa por parquearte en la grama, y no hiciste tus taxes, no cualifica para la 42B. No te voy a decir que te lo van a negar, pero digo 99% probable vas a perder, porque no cumpliste con todos los requisitos, y más con el clima actual, no creo que sea un buen momento para jugar con eso, y más algo tan simple como solo hacer tus taxes. O sea, si tienes una oportunidad así y llevas 6, 7 años aquí, asegúrate de tener tus taxes al día, porque estás muy cerca de tener los 10 años. Obviamente también necesitas otros requisitos, eso no es todo, pero sería bien triste que cumplas con todos los requisitos difíciles y que no cumplas con el más fácil, que es solo haber hecho tus taxes. ¿Qué me ha pasado? He tenido personas que cumplen con todo. Con todo. El más difícil, el segundo más difícil es tener un USC, un ciudadano americano que sea qualifying relative. O sea,
significa que tengas a alguien que va a sufrir un hardship extremo. So, digamos este ejemplo, la persona lleva 15 años en Estados Unidos, entró ilegalmente, la entrada aquí no importa, pero lleva 15 años. Podemos probar la presencia continua por 15 años, podemos probar que tiene un hijo ciudadano americano que tiene, no sé, cáncer, algo, o no tiene alguien que lo cuide y es un bebé de 2 años que depende únicamente del papá. Algo que tú puedas probar que a un ciudadano americano que es familiar inmediato va a sufrir un hardship extremo. Digamos que el tipo cumple con todo, pero no hizo sus taxes, ya tienes un gran problema. Un gran problema. Hace poco tuve una consulta de una persona que cumplía con casi todos los requisitos, pero el tipo nunca había hecho sus taxes. Tuve que terminar haciéndole una salida voluntaria, teniendo unos bebés de 2 y 3 años que Dios. están aquí, que ahora no va a poder ver. Si Mira, hubiera y hecho esto se todo da tipo de mucho cosas. porque yo que hago impuestos, bueno, yo he tenido mucha gente, 3 años, 4 años de taxes. Vamos a hacerlo. La gente se pone irresponsable. Entonces, podría yo tener acá 1000 ejemplos más, pero no, como les dije, no quiero aburrirlos. So, quisiera ahora que pasemos como a un tipo de Sí. Q&A. Si tienen algunas dudas o Bueno, preguntas. lo de ICE, nos falta la parte de ICE. Bueno, eso lo pueden preguntar. Que dijiste que íbamos a hablar algo, qué pasa si llega ICE. Sí, con ICE, lo importante con ICE es principalmente las citas. O sea, casi todo el mundo que está aquí y no tiene estatus legal al momento, muy probablemente está o en el programa de ISAP o tiene que ir una vez al año a ICE. Y vas a tener que ir porque si no vas, violaste las condiciones y te van a arrestar. So, es bien importante que cuando vayas a esa cita, aunque al final hay mucha discreción de la gente, Sí. la gente va a decidir lo que él hace y lo que no. Yo he ido y a veces hay unos agentes muy amables, muy nice, que no te dan nada de hard time. Y hay otros que no son ni un poco fáciles. Les doy un ejemplo para que puedan visualizar esto. Yo fui hace poco a una cita de ICE con un cliente mío en una ciudad aquí de Central Florida. No voy a decir cuál es porque ahí me ven en estos videos y después me tratan mal a todos los clientes. So, No. ni digo cuál es. Pero voy a una cita en Florida de ICE con un cliente que casualmente se acaba de mudar y está ahora en el borderline de si le toca a una oficina o le toca a la otra. Ellos no tenían todavía el cambio de dirección, so me toca ir con él a esta oficina que les estoy mencionando. Y el agente era bastante rough y le dijo básicamente, él fue solo primero y le dijo, vuelve que tienes que venir con tu pasaporte. Mi cliente estaba muerto de miedo. Me pagó simplemente para que yo me sentara allí con él porque una vez le dijeron, vuelve con el pasaporte. Yo le dije, mira, no hace sentido que me pagues por eso. Y él dice, no importa, yo pago lo que sea, solo quédate sentado al lado mío en todo momento. Y yo, bueno, ok. Allí estuve desde las 7 de la mañana hasta el mediodía sentado con él. Cuando le toca la cita o la entrevista con el agente fue bastante rough, era bastante rough. Y básicamente le dijo, te vamos a poner un grillete, esa es la política nueva, eso es lo que hay. Y él, pero mira, yo trabajo entre estados, o sea, yo tengo que estar viajando. No importa, ya no puedes viajar, esto es lo que hay. Y yo traté de hablar con él y le dije, política nueva, eso es lo que hay. Y vas a la corte y cuando salgas de la corte quiero que esté aquí al otro día. La corte era el mismo mes. Pero ¿qué pasa? Cuando metimos el cambio de dirección, entonces lo transfirieron a la otra oficina. Te digo, lo que lo divide es una línea. En el mismo county, puedes vivir en este lado de este county y te toca esta oficina, vivir en este lado de este county y te toca esta otra oficina. Vamos a la otra oficina y allá me toca, y casualmente ambos agentes eran de la misma nacionalidad, o sea que no nos podemos ir por esa parte. So, voy allá a la oficina en esta otra ciudad. Ajá. Y le presento el mismo caso y le digo, mira, acabamos de tener esta cita, me pasó esto en esta oficina, pero este individuo tiene estas circunstancias, él nunca ha fallado, él trabaja. Y dijo, no te preocupes, vamos a quitarle el grillete. No pasa nada. Es discrecional, ¿ves? Eso es lo que quiero explicar con esto. Es discrecional. Y como es discrecional, tú tienes que llegar preparado. Esa es la conclusión. Tienes que llegar preparado con todo. Si tú eres una persona que tú crees que tú no te pones nervioso y eres capaz de poder entregar lo que sea que ellos te pidan cuando te lo pidan, tú puedes ir solo sin problema. Pero tienes que ir preparado con todos tus documentos. Dame tus documentos de liberación. Aquí están. Dame tus documentos de corte. Aquí están. Dame tu NTA. Aquí está. ¿Cuándo tienes corte? Aquí, este día tengo corte. ¿Quién es tu juez? Este es mi juez. Tienes todo al día. Pero si tú no tienes todo al día y ellos empiezan a preguntar y ven algún red flag con tu caso, se podría poner complicado. No debería dar miedo porque la mayoría de la gente que va a las citas de ICE no los arrestan.
es la realidad. Pero como está esa discreción, pues volvemos a la carpeta. Tener esa carpeta preparada no solo sirve por si te arrestan, sirve por si te toca ir a tu cita de ICE, sirve por si te detiene un policía y tú no sabes hablar bien inglés y él no te entendió. Me pasa con los clientes que ya tienen removal order, o sea, orden de deportación, pero apelaron. Si tú no sabes explicar esa diferencia, podrías tener problemas, porque si te empiezan a cuestionar, tú tienes una orden de deportación, se supone que tú sepas explicar, no, yo no tengo una orden de deportación, a mí me ordenaron remoción, pero esto no es válido todavía porque yo apelé, y como yo apelé, esa decisión no es ejecutable. Por lo tanto, yo vi a una persona, no era mi cliente, pero lo vi, que le dieron un gran hard time a toda la familia allí y ellos estaban con su abogada y su abogada lo peleó y le explicó que eso no era una orden final porque ella apeló y ella tenía todos los recibos de su apelación. Y con todo y que tenía ese removal order, no lo arrestaron. Pero estaba preparado. Esa gente tenía todo organizado y fueron con su abogado, todo muy, muy organizado. Así que pasemos acá ahora a las preguntas. Sí, quería decir que en el chat yo incluí un checklist que yo preparé, que usted va con cosas que usted debe tener en la carpeta, la famosa carpeta. Ahora creo que hay que añadir a ese checklist que si tú tienes tu caso de inmigración, pues que tengas tú las formas que tú tengas y evidencia que tú tengas ahí, unirlas también. Le di el link, lo pueden download. También incluí en el chat donde pueden conseguir al licenciado, cuál es su Instagram, que se llama, ¿cómo es que se llama? Inmigración Abogados BR, de Black Rhino, como se diga. Así que vamos a hacer, bueno, ¿has visto alguna desestimación de los casos de asilo en UCIS? Pues mira, te puedo dar varios ejemplos de eso, pero te voy a dar uno de ICE también. Fui con un cliente que tenía un caso de asilo en USCIS, lo cual se supone que no causara ningún problema, y en la cita de ICE, esto no se supone que pase, pero vuelvo y digo, hay discreción de ellos. So, el agente que nos tocó le dijo al cliente básicamente que ya llevaba demasiado tiempo haciendo perder recursos al Estado y que básicamente eso no podía seguir así, que él iba a originar una corte. Así que básicamente lo que hizo fue cerrarle el caso de UCIS y abrirle una corte. Se supone que el proceso regular era que hasta que UCIS no resolviera su caso, ya sea que le resolvieran en contra, no sé si a eso es a lo que te refieres, porque la desestimación como tal, pues no sé si te refieres a que se lo rechazaron o que simplemente se lo cerraron, pero en este caso se supone que a él le dieran primero una orden, algo, se le aprobó, se le denegó y que entonces lo refieran a corte, porque para tú entrar a corte te tienen que dar un NTA. Similar a que cuando tú cometes un delito te tienen que leer tus cargos, pues el NTA es el documento que te está citando a la corte, el notice to appear. So, te está diciendo, te tienes que presentar a la corte, aquí están tus cargos. ¿Cuáles son esos cargos? No eres de Estados Unidos, a veces casi siempre hay 4. No eres un ciudadano de Estados Unidos, no entraste con documento autorizado, eres de Venezuela y no fuiste admitido, parol o whatever. Te da unas alegaciones. El oficial decidió crearle el NTA ahí mismo. Y ya, ahora la persona tiene caso de corte. Aquí hay una pregunta, pero yo sé cuál es la... Bueno, pues te la voy a dejar a ti, abogado, licenciado. ¿Se puede poner como designado en un POA a una persona que esté en el extranjero? No me hace sentido. Pues a mí, ¿verdad? Tú puedes hacer un poder colocando a quien tú quieras, sin ningún problema, pero ¿cómo va a venir entonces esa persona? ¿Cómo va a venir? O sea, ¿de qué me va yo darle un poder a mami y a papi que están en Puerto Rico de que en caso de que pase algo... Bueno, pero también puede ser por las cuentas de banco. En ese ejemplo que usaste es fácil porque están en Puerto Rico, se montan en un avión y están aquí mañana. Exacto. Pero digamos que tú quieres dejárselo a alguien porque tú dices, él tiene visa de turista y cuando entra con la visa de turista lo detienen, que me ha pasado también. Entrar con la visa de turista, le niegan la entrada, pues no te sirvió de nada el poder. Yo se lo dejaría a alguien que esté aquí. Y preferiblemente a alguien que esté legalmente aquí. Totalmente. Porque de nada te sirve que sea una persona que no esté legal y que lo arresten también. Correcto. Sería un problema. Y dejaría uno para
unas cosas y otro para si vas a algún día vender la casa. Eso es Anécdota de las visas de turista, que esta sí me impactó muchísimo. Hay una Ajá. chica que llevaba como 7, 8 años viajando a Estados Unidos sin problema. Ella ahí venía, se salía antes del tiempo que le tocaba, volvía e iba, tenía negocio allá, hacía negocios acá, compró carro acá, pero ella se iba. Realmente ella estaba entrando y saliendo. No era mi cliente en ese momento, la conocí porque alguien la refirió a mí cuando la detuvieron. Ella entró a Estados Unidos montones de veces por 8 años y decidió un día tomarse unas vacaciones en Puerto Rico con una amiga, casualmente Puerto Rico. Ajá. Y realmente eran vacaciones, no era que ella pretendía quedarse, ya tenía hoteles, ya tenía todo. Y cuando llegó a Puerto Rico, allí el oficial Rivera, todavía me acuerdo que era Rivera, el oficial Rivera empezó a hacerle preguntas, a buscar en el sistema y le dice, mira, pero es que tú tienes aquí no, tú compraste carro, o sea, esto no es algo que hace un turista. Yo veo aquí que tuviste un lease a tu nombre. Tomaron el celular de ella, llamaron a la amiga, como sin decirle, mira, somos de inmigración, queremos hacerte nada. Llamaron a la amiga y le dijeron, mira, sí, te estoy llamando fulana que trabajaba contigo. Ah, sí, sí, yo la conocí. Usaste la visa para otra cosa, ahí me la dejaron detenida como 16 horas más o menos, o algo así. La mandaron de vuelta a su país de origen y le cancelaron la visa y le pusieron una penalidad. Créame, no le dejes un poder a alguien porque tenga visa de turista porque puede tener un hard time. Y eso fue en Puerto Rico. Yo no, jamás hubiese pensado. Para Yo que llamé veas. allá y traté de hablar con el oficial Rivera a ver si... Y me dijo, no, nosotros tenemos discreción de verificar todo porque ya está, es un aplicante de entrada y mi discreción decidí rechazar la entrada. Una opinión tuya, sabemos que esto se empezó con un fin que era para todos aquellos que eran criminales. Eso fue lo primero que nos dijeron y ahora nos hemos dado cuenta que ha habido una expansión de esto. ¿Crees que, cómo ves, han habido varias deportaciones o al final las personas pueden salir? Han deportado a muchísimas personas. De verdad. Y no solo eso. Y ha habido autodeportación también, porque hay muchas personas que no les gusta esta situación y deciden, mira, mejor me voy. Pues mira, lo peor de todo es que ahí diste en la clave. Y hay que marcar la diferencia entre la autodeportación y la salida voluntaria. Son cosas completamente diferentes. Hay demasiada confusión entre lo que es una salida voluntaria y una autodeportación. ¿Y cuál es la diferencia? Una autodeportación es básicamente cuando los agentes de ICE te están entregando un documento para que tú lo firmes y digas, renuncio a ver un juez, me voy. Pero fuiste deportado. ¿Verdad? Es una autodeportación. Ahora están dando un documento que dice salida voluntaria. Los clientes me preguntan cuáles serán las implicaciones, si tendrán penalidades en el futuro. Yo no me atrevo a decirle porque eso es algo nuevo. Y no he tenido todavía el caso de alguien que haya tomado la supuesta salida voluntaria que ofrece DHS y que estén tratando de reentrar a ver qué sucede. Así que eso es algo que está pasando también. Ahora, la salida voluntaria como la conocemos originalmente es cuando tú te presentas ante el juez y en vez de pelear tu caso o en la alternativa a pelear tu caso, le pides al juez que te permita salir voluntariamente. El juez va a evaluar si tú tienes pasaporte, si no has cometido delitos, si has sido una buena persona de buen carácter y has cumplido con todas las reglas, y eso te permite que puedas salir voluntariamente. Tu familia te compra un ticket, estés detenido, si no estás detenido, fantástico, pero aunque estés detenido, tu familia te compra un ticket, sales del país y no quedaste como deportado, lo que significa que en el futuro puedes regresar otra vez si surge una alternativa. Si quedas como deportado, que estarías llenando la autodeportación, entonces no puedes regresar. Correcto. Para mí, en una autodeportación vas a tener penalidad y vas a necesitar un perdón para regresar. El perdón. Pero la realidad, estoy un poco confundido con el asunto, para serles honesto, porque tengo algunos clientes que les han ofrecido autodeportación y me dicen que el oficial le dijo que no van a necesitar perdón. Mira, Pero tengo otros que el mismo oficial les ha dicho que van a tener que pedir un perdón. Yo no me arriesgaría. Yo, si tengo algún familiar que es ciudadano, residente o veo la posibilidad de regresar, no firmaría eso, iría frente al juez y le pido entonces al juez la salida voluntaria. Porque entonces yo tengo una orden de un juez, no la palabra del oficial X, que como yo en 2 años voy a decir que el oficial, no sé, Juan Rivera me dijo XYZ. Yo me iría con la orden del juez que emite valga la redundancia, una orden como tal, que tú puedes guardar y tener evidencia de que hiciste una salida voluntaria.
Sí. Esa es la gran diferencia entre las dos. Ya, aclarado el punto. Tenemos esta persona que está aquí, dice que tiene asilo afirmativo pendiente desde el 2017. ¿Es conveniente actualizarlo ahora? Digo, por el chance de que adelanten la entrevista al mover el caso. Mira, esa consulta me está llegando, nunca, yo te diría que hace más de 6 meses a un año jamás me habían hecho esa consulta, pero ahora la recibo diario. Ajá, porque hay Las muchas personas quieren personas con el actualizar. asilo pendiente y el asilo no es un estatus, Correcto. El asilo es una aplicación. una aplicación No te protege, no te protege para no te protege completamente, al menos sirve como una aplicación. Ahora, contestando tu pregunta directamente, Sí. yo creo que es algo completamente relativo. Y a cada cliente mío yo le explico esto. Idealmente, ¿suena bien actualizarlo porque te lo pueden adelantar? Claro que sí, 100%. Ahora, puede ser que no te llamen en 10 años o puede ser que te llamen en 30 días. Ayer, uno de mis clientes que me contrató recientemente para su entrevista, su caso es del 2014 y le tocó ahora la cita. Sin embargo, tengo otro cliente que metió el asilo afirmativo en julio del 2025 y en agosto tenía corte. ¿Qué sentido tiene eso? Yo de verdad que no te lo puedo explicar. Así que si vale la pena actualizarlo, pues mira, si tú tienes un caso sólido y bueno, y lo que tú metiste fue el formulario, porque la realidad es que la mayoría, y digo los venezolanos por el hecho de que es lo más que veo lo aquí, más que hay. yo no La puedo comunidad entender venezolana. por qué, teniendo casos buenos, contrataron preparadores que no son abogados que les cobraban 500 pesos, Ese 800 es el pesos. problema. Y esos preparadores lo que hacían era un copy-paste de todos los casos. Todos dicen lo mismo. Fui a las protestas y de momento llegaron los colectivos en un auto y me dijeron que me montaron ahí, me dijeron que me iban a golpear, me patearon, me tiraron y fui a las protestas del 2017 y a esta otra protesta. Todos dicen lo mismo. Demasiado. Y ya ellos mismos se dan cuenta cuando lo están revisando de que ha habido un copy and paste. Dice, esto se lo están inventando. Ese es Y uno de los si, problemas. ahí vamos al punto. Si tú tienes un caso que es bueno, pero contrataste un preparador que te llenó el formulario y sometió las 12 páginas, pues claro, tienes que actualizarlo 100%. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes son 12 páginas ahí en un asilo que normalmente tienen ciento y pico, 200 páginas, 300 páginas. Ahí falta tu statement, ahí faltan pruebas, evidencias, affidavit, reportes médicos, reportes de policía, country condition, human rights report. Faltan tantas cosas que podrían funcionar para tu caso y tú piensas que estás bien porque fulanito llenó su propio caso de asilo y luego dijo, yo sé hacer esto, yo te lo hago por 500 pesos, no le haga pagues a un abogado, que es lo mismo. Así es. Pues eso es lo que está pasando. Igual que lo que son los preparadores de taxi y los preparadores de inmigración, eso es otra cosa. Eso es, pon un video en YouTube y yo sé más que el abogado y que el contable. Y si ese es tu caso, definitivamente, actualízalo, trabájalo desde cero y puede ser que tengas el problema de que sea contradictorio al inicial y te vayan a cuestionar tu credibilidad y vas a tener que explicar. Porque esta es otra cosa. Exacto. Tú no puedes pasarle la responsabilidad a Panchito que te llenó la aplicación, porque esa aplicación el tipo la firmó por ti. Porque a veces me llegan consultas y la persona me dice, yo no hice eso, eso lo hizo el preparador. No, búscalo bien. Eso es proceso. Eso significa el preparador no tiene autoridad para firmar un documento. No. Así que ahí está tu firma. Eso lo hiciste tú. Así que tú le mentiste al gobierno bajo juramento. Así que Igual los taxes, eso pasa igualito. Bueno, ¿has visto desestimación de personas? No, espera, primero hay una. Ayuda en algo ante ICE. Si yo tengo un caso introducido sin respuesta aún de una solicitud de la EB2, EB2 NIW y ante un escenario. O sea que si me agarra ICE, yo le digo, yo tengo esto sometido de una visa EB2. pues mira, a discreción. eso es lo mismo que decía hace un rato. Todo lo que tú aplicas en inmigración que no está aprobado no es nada más que una aplicación. Exactamente. Por ejemplo, yo puedo meter una aplicación pidiendo no sé, al hermano de Mac. Vamos a decir que él es de Venezuela. Yo la puedo meter. Eso no significa que tengo derecho a pedirla. Yo la metí, pagué los fees. So, para ellos, cada aplicación que tú tienes
es una mera aplicación que no ha sido aprobada. So, no necesariamente eso es una protección, no es que tú vas a llegar ahora y vas a decir, aquí está mi aplicación por la visa tal, por lo tanto no me puedes tocar. ¿Por qué? Porque si fuera así, todo el mundo saldría corriendo ahora a meter una aplicación frívola de alguna cosa solo para protegerse. Así que no necesariamente. Que puede ser que si todo está organizado y tienes tu paquete bien, por lo menos tienes un remedio, y que tener un remedio es mejor que no tenerlo, 100%. Claro. Tú llegar allí y decir, no tengo ningún remedio, estoy aquí, ¿qué me ha pasado? ¿Qué has aplicado? No, no he aplicado nada, pero yo soy una buena persona, tengo 2 hijos, me he portado bien. Ok, eso no te sirve de nada. Ya notas. No te sirve de nada. Para una fianza, sí. Maybe. Y otra cosa que me dicen a mí es, Mac, pero es que yo sometí el asilo y me dieron un permiso Buen de punto. trabajo. Qué bueno que traes ese tema. ¿Qué significa tener un permiso de trabajo? Ajá, No significa explícame. absolutamente nada. Lo Nada. único que significa es que el gobierno no cumplió con el tiempo que tienen que resolver tu caso. Se supone que en teoría el gobierno resuelva tu caso en menos de 180 días. So, Exacto. si tú metiste una aplicación y el gobierno no la ha resuelto en 150 días, aunque son 180 para ser elegible, a los 150 ya tú puedes aplicar para tu permiso de trabajo. Aunque tu caso sea el peor caso del mundo que se va a perder, eso es algo que es automático. Yo he tenido muchas personas que me dicen, pero yo tengo permiso de trabajo. No significa absolutamente nada. Significa que el gobierno no resolvió el caso todavía y pues tú tienes derecho a que te den ese permiso de trabajo hasta que se resuelva tu caso. Correcto, y otros dicen, no, pero es que en la aplicación del asilo, en la parte, dice específicamente que yo voy a estar aquí legal en lo que esto se resuelve. Pero está a discreción del... Pues mira, tristemente, tengan en cuenta que la inmigración cae debajo de la rama ejecutiva. Ajá. Significa que cambia con el gobierno de turno. Muchos venezolanos entraron aquí haciendo lo correcto. Personas que aplicaron a los programas que habían en ese momento, fueron a la frontera, entregaron sus documentos, hicieron todo al día, le dieron su permiso de trabajo, le dieron su corte. Y esas personas, dentro de lo que había en ese gobierno y las reglas que habían, hicieron lo que había que hacer y básicamente iban a estar bien hasta que llegara su corte. Pero la política del gobierno cambió. Ahora eso no necesariamente es así. So, si tú tienes yo he tenido personas con corte para 2028. Apuéstate. He tenido personas con corte para 2028 y los han detenido. Y simplemente te cambian te ponen un corte de detenido y ahora tienes que resolver tu caso en 2 meses. Mira, tengo otra pregunta para terminar. ¿Has visto desestimación de personas que tengan grilletes y restricciones de moverse de distancias restringidas por ICE? Honestamente no entiendo la pregunta. Creo que I'm listening to a class. Wait. Betty, el Belín para que puedas bajar no te puedo poner mute, que te ponemos, no entiendo la pregunta, si has visto desestimación de personas que tengan grilletes. ¿Desestimación de qué? ¿Del caso? ¿Verdad? Dime, Betty, si tienes ahí la pregunta, este es el momento, porque ya le estoy dejando ahí así correcto del caso. Gracias, Betty. Ok. El caso no tiene que ver con el tema del grillete. O sea, las restricciones y el grillete te lo está imponiendo ICE bajo el programa que ellos tienen para eso. Ok. Así que independientemente de si tú tienes grillete o no, eso no cambia, ¿verdad? El proceso de tu caso. Entonces, te pueden quitar el grillete y quitarte las restricciones y como quieras seguir teniendo tu caso. Entonces, cuando me dices desestimaciones, pues es un poco más complicado. O sea, ¿por qué fue tu desestimación? O sea, hay que ver a qué te refieres con eso. En el pasado, o sea, en la administración anterior, lo que se hacía con los venezolanos era que si tú te habías portado bien y habías cumplido con todo, se le pedía al fiscal que hiciera un prosecutorial discretion. O sea, que básicamente, que dentro de las personas que tenían TPS y demás, básicamente podías pedirle al fiscal, mira fiscal, esta persona se ha portado bien, tiene todas sus cosas al día, ¿qué te parece si dentro de tu discreción le cerramos el caso? Y entonces le cerraban el caso y la persona se quedaba con el permiso de trabajo y se quedaba desestimado básicamente. No es la palabra correcta porque era un cierre administrativo realmente. No sé si es a eso a lo que te refieres, pero
Si te desestiman el caso, sería, por ejemplo, que te lo denegaron, o ahora está pasando, por ejemplo, que te están haciendo pretermit, que el fiscal dice, basado en los acuerdos de ACA, esta persona debe pelear su asilo en Honduras, Guatemala, Ecuador o Uganda. Así que le voy a desestimar el fiscal mete una moción de desestimación y entonces el fiscal te cierra el caso. Eso puede pasar independientemente si tiene grillete o no lo tiene. Sí. Aquí una pregunta, ya esta es para mí. ¿Se puede poner una propiedad a nombre de una LLC aún pagando el loan? Es decir, que se debe aún, que tienes deuda. Bueno, eso va a depender de cómo sea el préstamo. El préstamo, si es un préstamo FHA, no te van a dejar nunca poner una propiedad a nombre de una LLC. Si es un préstamo convencional, hay que leer cuáles son las cláusulas que tiene la nota para poder ponerlo. Y se haría esa LLC, se le hace un quit claim deed para que entonces se proteja ahí, pero siempre la LLC se usa para cuando es una propiedad de inversión, no de residencia primaria. ¿Qué le recomendarías a alguien que se le haya vencido el permiso de trabajo y está básicamente ilegal? ¿Hay alguna esperanza? Depende. Alguien así debería hacer una consulta para ir bien en detalle, para ver si califica para algún otro remedio. Para algunas otras Porque cosas. en inmigración todo el mundo piensa en el asilo, pero hay un montón de otras cosas. Exactamente. Hay que ver si hay que entrevistar a la persona, porque si tienes los 10 años, pues mira, podemos usar una 42B para defenderte. Si tú te casaste con un ciudadano americano, pues hay otras alternativas. Si tienes un hijo ciudadano americano, hay que ver qué hay en tu caso y cómo entraste, porque inmigración, al ser tan técnico, si tú entraste legalmente, el abanico de oportunidades para ti es bien amplio. Y si entraste ilegalmente, el abanico es bien reducido. El abanico de posibilidades es bien reducido para alguien que no entró legalmente. Eso va a depender principalmente de tu entrada. Quiero aprovechar para añadir algo más, porque vi que alguien hizo una consulta sobre la visa de interés nacional. Ajá, Te voy a decir mi opinión sobre eso, porque me llegan demasiadas consultas. Yo veo tantos videos en Instagram vendiendo eso, como si eso fuera la cosa más fácil del universo. Y veo las personas y la gente se molesta conmigo cuando yo soy bien honesto. Yo te digo la verdad, si tu caso es malo, yo te digo tu caso es malo, no pierdas tu dinero. Porque pues me parece mal vender una falsa esperanza. Yo te diría que esas visas no es que no las aprueben, pero piensa en el nombre de la visa. Dice visa de interés nacional. O sea, que el gobierno va a hacer una excepción porque tú eres tan valioso que no hay gente como tú aquí. ¿Ok? Realmente. So, digamos un ejemplo. Hace poco hicieron una redada en Georgia por unas personas que eran coreanos que bregaban con baterías. Algo así es lo que recuerdo de la noticia. Esas personas que bregan con un nicho bien especializado, que a lo mejor es un experto ingeniero en litio, o yo no sé, algo bien raro, es muy fácil tú probar que tú tienes un expertise que nadie más aquí tiene y que en el interés del país tú eres indispensable. Ahora, a mí me han llegado unas personas que otros preparadores o abogados les han vendido este tipo de visa. Algunos ni siquiera entrando legal, otros con casos de asilo por entrada ilegal también. O sea, bien complicado. Y de momento dice, no sé, hago recursos humanos. O sea, ¿tú de verdad crees que, verdad? No sé, a lo mejor hay algún abogado que haya visto eso. Yo no lo he visto, que te vayan a ¿Qué probar cosas específicas te hace porque es que diferente para tú ganar eso? Así mismo lo veo yo. O un abogado, no, yo soy abogado, tengo un título porque los requisitos dicen título profesional. Está bien, pues tú eres abogado en tu país, pero aquí, ¿por qué te van a dar un waiver por eso? O sea, no puedes practicar aquí, a menos que no cumplas con un montón de requisitos. O sea, que lo que te quiero decir con esto es que si estás pensando aplicar a eso, que he visto demasiados venezolanos que eran profesionales y que alguien les ofreció este servicio y me dicen, no, yo estoy bien porque voy a aplicar a esto. Ten en cuenta el nombre de lo que estás aplicando, ni siquiera mi opinión. Visa de interés, o sea, es un waiver por interés nacional. So, piensa a ver qué tú te dedicas. Si tú eres un ingeniero petrolero, químico, no sé, algo bien complicado, vas por buen camino. Pero si tienes una carrera que no es una crisis aquí, yo lo veo un poco más difícil que te lo puedan aprobar. Yo también. Yo pienso, y que tengan mucho cuidado de la desinformación y de que no te estén vendiendo algo por sacarte dinero y que luego eso te surja que no funciona
y que pierdas tu dinero. Y yo hablé aquí que hay que tener reservas para cualquier situación, porque financieramente hay que prepararnos. Este ha sido lo que hemos querido llevar el licenciado Luis Cintrón conmigo, de que ustedes puedan tener una guía de cómo prepararse en caso de que pasen por alguna de estas situaciones. No se olviden de la carpeta que realmente vamos a hacer la de los trusts, pero tenemos que hacer esta primero. Así que Luis, te agradezco un montón. A mí me encanta el tema, lo entiendo, y de verdad que estoy bien orgullosa de ti, de todo lo que has hecho todos estos meses con tanta gente que yo sé que has sacado. Gracias a todos los que están aquí por acompañarme. En el chat le dejé el Instagram del licenciado, que es Inmigración Abogados BR. B de bueno, R, y ahí pueden seguirlo. Y también le dejé en el chat el checklist. Si no, me escriben mañana y yo le voy a estar enviando el checklist para que lo tengan en su carpeta, que hagan y todo esté derechito por cualquier cosa. Si no, Dios quiera que no pase nada, esa carpeta la vamos a usar para cuando estemos pensando hacer los trusts. Así que un abrazo a todos, los quiero. Gracias, Luis, de verdad, gracias a todos. Gracias a ti por invitarme. Buenas noches y los veo pronto. Le voy a estar dando invitación para la clase de los trusts. Nos comunicamos. Sabes que yo me las invento, hay que hacerlo. Bye, mi amor. Just friends waiting to meet.